Tenemos aquí diferentes tipos de harina que se utilizan en la repostería. Tenemos aquí la harina de trigo común, normal, que es muy utilizada en repostería. Este tipo de harina es un poquito, digamos que fina, es suave y sirve para diferentes productos de repostería. Esta se hace mucho más densa cuando se cierne. ¿Listo? Entonces esta es una de las harinas más utilizadas en repostería y pastelería. Aquí tenemos una harina de maíz amarillo. Este tipo de harinas se utiliza comúnmente ya sea para hacer algún tipo de empanadas, arepas o algún tipo de masas. ¿Sí? También se puede utilizar para hacer algunas tortas. Entonces es una harina que, como podemos ver, es fina, no es muy gruesa, es suave, como podemos ver, y es de maíz. ¿Sí? Ha sido bien triturada, por eso tiene esta densidad de ser un poco más suelta y más pulverizada, por decirlo de alguna manera. Tenemos la siguiente harina, que es harina de maíz amarillo también, pero es mucho más gruesa y es una harina que es dulce. Esta comúnmente se vende para hacer arepas o alguna masa de este tipo dulce. Una arepa que se utiliza esta es para hacer arepa de choclo. También se utiliza para hacer envueltos o algunos bollos que se utilizan en algunas regiones que son dulces. Entonces este tipo de harina, que es un poco más gruesa, que se puede encontrar como algún tipo de... no es tan densa, es un poco más pesada que esta. Esta tiene una densidad, es más suave y se puede hacer, por ejemplo, tortas. En esta sí ya sería un poquito más difícil hacer torta porque es más gruesa. Si podemos ver, tiene un poquito más de grosor, si la podemos ver, tiene algunas fibras que podríamos decir del maíz y por eso es un poco más gruesa. En comparación con esta que podemos ver acá, que es un poco más densa, más suave, más fina, como podemos ver. Y tenemos la siguiente, que es una harina también de maíz, pero es blanco. Comúnmente es utilizada para hacer también empanadas, envueltos. También se utiliza para hacer algún tipo de tamal o hallacas o bollos o para espesar o apanar, para espesar sopas o para apanar algunos alimentos. Es utilizada este tipo de harina de maíz. Como podemos ver, esta harina de maíz también es un poquito más suave, más densa en comparación con esta. Y el maíz, como lo podemos ver, es blanco. Aquí tenemos un derivado del maíz, que es la fécula de maíz. La fécula de maíz se utiliza muchas veces para espesar salsas, mermeladas, también en repostería. Y además de eso, también se utiliza como base de harina, por decirlo de alguna forma, en muchas tortas, postres, y es muchísimo más suave, es una harina o es una fécula ya muchísimo más suave, casi que se pega al contacto con la mano porque es muy suave, está extremadamente pulverizada, se parece mucho, digamos, a la textura del azúcar pulverizada, porque está totalmente molida y es mucho más suave, ¿sí? Se utiliza para hacer postres en tortas de queso, se utiliza para espesar salsas, para espesar cremas, y se utiliza, por ejemplo, también es muy utilizada para hacer natillas. Entonces esta es una base de la natilla y es muy utilizada en muchas preparaciones, tanto de postres como tortas, como dulces.
este tipo de harina. Entonces aquí tenemos algunas de las diferentes harinas que son utilizadas en repostería.